Fíjense, este es un modelo de 2 niveles desarrollado en ETABS, donde estoy considerando un fenómeno de interacción sobre la estructura para un determinado tipo de suelo con unos factores de reducción de respuesta. Tengo acá una información a nivel de diseño estructural. Pero fíjense acá, tengo una condición de apoyo que he llamado ISE, interacción sobre la estructura, una condición de apoyo flexible. Y lo interesante es que actualmente esta herramienta nos permite desarrollar este tipo de análisis mediante, primeramente, mediante link properties. El link properties me permite asignar funciones de impedancia. Si yo me voy a alguno de estos y doy acá modificar, vamos a conseguir acá una información asociada a rigideces verticales, rigideces laterales, rotacionales y de igual forma asociada a los amortiguamientos. ¿Okay? Esto es respuesta de tipo elástico aplicando las expresiones que están en la documentación que le acabo de indicar. Pero adicionalmente, utilizando el mismo software, ustedes pueden perfectamente utilizar el módulo automatizado que está solo para cimentaciones superficiales. El área de pilote ya lo hemos visto, se atiende de forma muy diferente, una área bastante compleja. Y si yo doy acá a modificar, yo puedo asignar las propiedades del terreno desde el punto de vista de análisis de interacción. Y en un modelo como este, una de las cosas que hacemos es validar numéricamente cada resultado que arroja el modelo contra cálculos manuales versus el módulo automatizado del software, y los resultados son exactos, ¿ok? Con diferencia en el tercer decimal. Es increíble el acople entre el módulo automatizado del software y estas expresiones. En realidad, no es que estamos descubriendo el agua tibia, como dicen por allí, es que realmente la rutina de programación que tiene el software son los métodos que ya estaban contemplados en esta documentación, que es la que venimos utilizando a lo largo de 10 años, que ya ahora está mucho más limpia en la última guía de aplicación práctica con interacción sobre estructura, y ya incluso viendo fenómenos más interesantes como por ejemplo la respuesta de estos sistemas estructurales de periodo corto que responden mucho ante el fenómeno de interacción. El siguiente nivel sería, por ejemplo, analizar una estructura como esta. Y decimos, bueno, pero esta se ve más sencilla que la otra. Sí, pero es una estructura arriostrada con base flexible. Pero esta base flexible ya no es elástica. Esta base flexible ahora es de tipo inelástica o de tipo no lineal. Resulta que acá en la base, si yo me voy ahora acá al menú Define, me voy al Section Properties, ya esto no lo puedo hacer automatizado y ahora hay que tener una información que tengo que darle a la herramienta. Yo vengo acá y yo deseo hacer un análisis de pushover sobre este sistema. Ok, ¿cómo considero la no linealidad de la base? Bueno, resulta que si yo marco acá la respuesta vertical o la horizontal, ahora consigo una curva donde tengo un comportamiento en la zona en compresión y un comportamiento en la zona de tracción. Este set de valores se debe construir en función de las características de la cimentación. Una cimentación que está en un suelo de 180 metros sobre segundo, tiene un desplante de 1 metro, posee un ángulo de fricción de 30 grados y tiene una baja compactación. Imagínense, esto es interesantísimo porque ahora puedo construir un modelo con respuesta no lineal que me simula lo que ocurre en la zona de tracción, la zona que evidencia el levantamiento y la zona en compresión. Y en este caso estoy utilizando un modelo con respuesta histerética de tipo cinemático, que se adapta muy bien a estos mecanismos de respuesta, también en función de otras investigaciones que han estado enfocadas a la respuesta a esta área. Tengo que dar ciertos parámetros de rigidez efectiva para los análisis modales. Y las respuestas horizontales son diferentes, porque lo que sería la respuesta por empujes pasivos, por fricción, también cambian. Entonces, esta es otra gráfica. Entonces, en herramientas como esta, vamos a poder entender qué es lo que debo hacer para yo poder desarrollar un análisis de este tipo. Pero si ya luego ustedes quieren pasar esto al siguiente nivel, entonces vemos acá otra herramienta basada en elementos finitos, el software CivilFEM. De igual manera, el día de mañana, si ustedes trabajan con otra herramienta en elementos finitos, si dominan estos conceptos, esto es perfectamente extrapolable a cualquier otra herramienta. En este caso, yo tengo analizado la misma estructura. Ven acá los resortes, son estructuras de base flexible. Y resulta que para este caso como tal, yo tengo acá unos resortes. Bueno, vamos a revisarlo. Por ejemplo, este resorte vertical, yo lo doy acá clic, voy a mostrar la gráfica y fíjense, esta es la misma gráfica que he añadido en el SAP. Es la misma que tengo en el SAP. Acá tengo la zona de tracción, que es muy baja para esta cimentación, y la zona en compresión.
Sin embargo, esta cimentación tiene una información acá asociada que hace que exista una resistencia al levantamiento, por muy baja que sea, existe, y también hay una capacidad de la compresión. Entonces, cuando desarrollamos acá un análisis de pushover y comienzo a ver los resultados, vamos a verlas deformadas. Fíjense que ya desde los primeros steps ya hay una condición de levantamiento. Estoy en lo que sería empujando la estructura de izquierda a derecha. Ya tengo una condición de levantamiento acá y una condición de compresión. Si yo sigo empujando la estructura, me voy a ir a los steps más altos. Vámonos hacia, creo que por acá, 140 y algo. Ya tengo importantes desplazamientos laterales, pero fíjense, lo importante es que acá hay una condición de respuesta no lineal. Ese que les mostré ahora, el vertical, pero si yo les muestro, esta es la resistencia pasiva. Vamos a echarle un vistazo. Vean cómo es la gráfica de resistencia pasiva. ¿Okay? Vamos a echar un vistazo a la resistencia por fricción, que está en función también de la carga axial actuante sobre la cimentación. Se parece a la pasiva, sin embargo, los valores son ligeramente diferentes, otros mecanismos de disipación de energía, pero en este caso realmente estoy haciendo un análisis estático no lineal y llevando esto a la condición de falla. Interesante será que esta cimentación que les mostraba en la presentación puede ser tan flexible que nunca alcance la falla, pero la otra pregunta sería, bueno, ¿y hay una condición de empotramiento y dimensión que sí origine la falla en los arriostres y que se asemeje a lo que ocurre en base rígida, incluso a lo que ocurrió en el ensayo de esta estructura? Bueno, si nos vamos a unos steps mayores, vámonos hacia, creo ya por acá 150, vamos a irlo aumentando. 151, 152, 153, 154. Fíjense que ya se movió el arriostre. Esto puede evidenciarlo con mecanismos de plasticidad ya que ustedes deseen ajustar. En este caso pueden trabajar perfectamente también hasta con grados de acero específicos que ustedes deseen incluir en el modelo. Pueden trabajar con tensiones de Bouwmeester. O sea, realmente esto ya depende del mecanismo de plasticidad que desea evidenciar el proyectista. Si me voy acá al siguiente, vamos a ver, ya comienza a haber mayores deformación, seguimos aplicando y hasta que hago fallar el arriostre. Resulta que esta condición no se alcanza para ciertas rigideces de cimentación. Se alcanza es para unos valores de rigidez en la base, pero que no es simplemente poner una rigidez. Esta es una zapata de 3x3 que está empotrada a 3 metros, pero hay un suelo asociado. Entonces hay otro tipo de zapata que puede ser de 2x2, que también puede lograr el mismo mecanismo de falla para otros tipos de suelo. ¿Qué es lo interesante de eso? Que cuando tenemos este tipo de estructura donde lidiamos con el levantamiento, en función de eso es que se publica este documento FEMA 2139, para incluso en muchos casos a lo largo del documento ellos indican, bueno, se asume resistencia al levantamiento igual a 0, es decir, es como que se levanta y punto. Ajá, pero la otra pregunta sería, bueno, pero ¿y yo no puedo lograr una condición de empotramiento que yo pueda garantizar el mecanismo de respuesta de base rígida? Sí, pero lo que va a ocurrir es que hay un desplazamiento acá asociado, que ojo, es positivo porque me habla de utilidad, pero no puede ser excesivo. Porque si ese desplazamiento lateral es excesivo, podemos tener problemas de golpeteo en estructura existente, podemos tener daños de elementos no estructurales, podemos tener también desplazamientos excesivos que afecten el desempeño de la estructura si nos vamos a otras evaluaciones de desempeño especificados por la AC 4117 o los documentos derivados del ATC, del FEMA, etcétera. O sea, eso va a depender del criterio que esté utilizando el proyectista. Entonces, lo interesante es que ahora cuando vamos a cualquier código AC 7-2016, nos vamos a la AASHTO de Puentes, nos vamos a cualquiera de esa documentación, vamos a conseguir evaluación del desempeño en función del desplazamiento y vamos a conseguir en toda esa documentación que sí, ustedes pueden trabajar con base rígida, no hay ningún problema. Pero en los casos donde ustedes deseen de realizar, por ejemplo, análisis por desempeño basado en desplazamiento, que es algo que exige la guía de diseño sísmico del 2011 de la AASHTO, por ejemplo, ahí hay que considerar la flexibilidad de la cimentación, una estructura de puente que posee pocos apoyos, que puede tener problemas de redundancia en ciertos casos, etcétera. Entonces, en ese caso será importantísimo considerar esta condición en un análisis de pushover, porque no va a ser para nada representativo un pushover de base rígida con un suelo flexible, una cimentación que se levante, etcétera. No va a representar para nada lo que ocurriría en condición de base rígida, ¿ok? Entonces, esto como para cerrar un poco las ideas y ver un poco hacia dónde se dirigió este mundo. Ojo, que hace 5 o 6 años cuando hablaba de esto yo decía hacia dónde nos dirigimos y ya puedo decir hasta por dónde vamos, ¿ok? Porque realmente ha sido increíble todo lo que ha pasado
Y como les decía, partimos de acá, modelos de base flexible en condición elástica, donde tenemos una rigidez y un amortiguamiento asociado. Esto podemos perfectamente desarrollar análisis con espectros de respuesta. Podemos trabajar con espectros, y sería el caso más convencional, pero de igual forma también podemos utilizar análisis tiempo-historia. ¿Okay? Podemos asignar acá nuestro análisis tiempo-historia, efectuar el análisis con tiempo-historia y evidenciar las respuestas como les indicaba a lo largo de la presentación. Y esto que les decía acá, bueno, con herramientas como esta o equivalente, ustedes pueden asignar la condición de no linealidad en la base para que con esta condición de no linealidad ustedes puedan incluso desarrollar análisis tiempo-historia. Fíjense, en este caso tengo asignado el terremoto de Chichi, por ejemplo, terremoto bien famoso, y en este caso entonces este terremoto lo aplico a esta estructura para evidenciar mecanismos de rotación, levantamiento, desplazamiento. Incluso con herramientas como esta puedo estimar lo que es la disipación de energía en el apoyo, y claro, todo esto es insumo valiosísimo para evaluación de estructuras existentes. Por ejemplo, si ustedes quieren pasar al siguiente nivel en evaluación de estructura existente, tenemos que aplicar interacción sobre estructura. Muy cierto, una estructura nueva donde yo aplico mi condición de base rígida y garantizo los mecanismos para que eso ocurra, excelente, pero es que ya sabemos por terremotos pasados, México, Chile, Christchurch, etcétera, ya sabemos que realmente al estar la condición de base flexible, sí, puede que haya disipación de energía que reduzca la fuerza, pero es que ese no es el problema. Es que ahora diseñamos en condición de control de desplazamiento. Ahora hablamos de un nivel de desempeño basado en desplazamiento. Entonces, por eso es importante hacer referencia a estas cosas.